Bueno, después de haber compartido juntos la hermosa historia del video anterior y ver la increíble fe de esta mujer que se consideraba pagana, vemos que Jesús cumplió los objetivos que tenía en Fenicia. Su ausencia en la zona de Galilea había reducido la tensión que había entre él y los fariseos y por fin pudo descansar algunas semanas junto a sus discípulos. Logró también enseñarles una gran lección para que no discriminen a los que pudieran considerar indignos de las bendiciones divinas, ¿no? Respondió al clamor de esta mujer, sanó a su hija, y ahora ya era tiempo de volver a Galilea. Pero antes de llegar, se dirigió al norte del mar de Galilea, a la región de Decápolis, esa zona donde 9 meses atrás, ¿se acuerdan?, había sanado a 2 endemoniados en Gadara. ¿Habrían ellos cumplido la misión que Jesús les encomendó? ¿Recuerdan ustedes? 9 meses habían pasado. Y cuando llegaron a esta región, continuaban todavía por territorios paganos, al igual que las últimas semanas. Marcos en el capítulo 7, versículo 31, lo relata así. Luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Comenzó a venir muchísima gente a su encuentro, ¿saben? Gente que había oído hablar de Jesús de labios de 2 hombres que una vez habían sido endemoniados y habían llenado de terror la región. Pero después de encontrarse con Jesús y después de haber sido liberados y sanados por él, desde ese día no dejaron de hablar de su gran Salvador. Y ahora la gente, que antes lo había rechazado, lo quería conocer. Y bueno, ahí llevaron a un sordo tartamudo y le suplicaban a Jesús que pusiera las manos sobre él. Entre las muchas personas que se acercaban trayendo enfermos a su presencia, algunos trajeron a un sordo que además tenía grandes problemas para hablar y casi no se le podía entender. Como era sordo, nunca había oído hablar de Jesús. Por eso vino a verlo, no por su propia cuenta, sino porque lo llevaron sus amigos. El versículo que acabamos de leer nos muestra, miren, la fragilidad humana y la llamativa manera como solemos nosotros tratar de solucionar esos problemas. Problemas que nosotros no podemos solucionar, ¿no? Estas personas, miren, llevaron al enfermo a los pies de Jesús. ¿Está bien? ¿Por qué hicieron esto? Bueno, claramente confiaban plenamente en que Jesús podía sanarlo de una manera sobrenatural. Muy bien por esa confianza, pero, y aquí está la rareza del comportamiento humano, querían explicarle a Jesús cómo debía hacer para sanar a su amigo. Leímos que le rogaban que pusiera las manos sobre él. Bueno, la verdad es que Jesús había sanado muchas veces poniendo las manos sobre un enfermo, pero ¿no es raro que le indicaran a Jesús cómo debía hacer para lograr lo que ellos mismos no podían? Bueno, la verdad es que las personas solemos reaccionar así con Jesús muchas veces, ¿no es cierto? Sabemos que solamente Él puede salvarnos, pero aunque nosotros no podemos hacer nada, muchas veces le explicamos cómo debe hacer Él para salvarnos o para ayudarnos. En este caso, ¿por qué Jesús debía poner las manos sobre él para sanarlo? Bueno, seguramente así se imaginaban ellos que sucedería, pero muchas veces lo mejor que nos puede pasar, o siempre, es dejar que Dios sea Dios y resuelva como Él sabe que es mejor. Nosotros queremos muchas veces manejarlo a Él para que haga por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Y según nuestras ideas, pretendemos que Jesús o Dios obre según nuestras ideas y nuestros planes. Y bueno, las personas somos así un poco incoherentes a veces. La historia nos cuenta que Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Y le puso los dedos en los oídos y tocó la lengua con su saliva. Bueno, en esta historia, como suele suceder, Jesús accedió al pedido de sanidad para este hombre, pero la verdad no como ellos imaginaban. Jesús es Dios y obró de una manera que fue infinitamente mejor, aunque la verdad extraña, ¿no? Sin dudas, incluso muy indeseable en algún punto. A este hombre Jesús se lo llevó aparte, ¿está bien?
Necesitaba estar en contacto con Él para generar fe en su corazón. Estos minutos fueron vitales para el hombre. Tuvo al maestro solo para él. Miren, por sus dificultades para comunicarse a través del habla y el oído, este hombre había desarrollado mucho más que el común de la gente su sensibilidad a leer los gestos. Se habrá preguntado, por supuesto, ¿no? ¿Por qué manifiesta tanto interés en él si ni siquiera se conocían? Estos cortos minutos fueron suficientes para admirar a Jesús y para entender que quería Jesús ayudarlo a él y que además de querer ayudarlo, podía hacerlo. Se fue entregando momento a momento en sus manos para permitirle a Jesús que hiciera con él lo que él quiera. Él estaba acostumbrado, saben, a ser discriminado por su discapacidad. Incluso él se autoexcluía por la dificultad que tenía para relacionarse con todos. Ahora, con Jesús se sentía realmente especial. El maestro judío, al que todos buscaban, estaba a solas con él, dándole a él y solo a él toda su atención. Y Jesús comenzó a explicarle lo que estaba a punto de hacer. Mirándolo a los ojos, tocó sus oídos con los dedos para que supiera que iba a actuar sobre ellos. Luego escupió y tocó con la saliva su lengua para que supiese que también haría algo grandioso en ella. Este detalle, no sé, a mí me hace un poco de ruido. No sé a ustedes, pero a mí no me gusta que alguien escupa y después con esa salida me mojen la lengua. A mí definitivamente no me gusta. ¿Era necesario que Jesús hiciera esto? Bueno, supongo que si para este momento no se hubiera generado la suficiente confianza para que el hombre sepa que pase lo que pase, Jesús lo ayudaría, bueno, pues simplemente se hubiese enfurecido y se hubiese ido en ese mismo instante entendiendo que le estaban tomando el pelo, ¿no? Pero soportó la situación. Nada lo separaría de su sanador. Muchas veces el Señor obra de maneras extrañas, ¿cierto? Luego de explicarle esto con señas, teniendo toda su atención, Jesús volvió sus ojos al cielo, para que el hombre supiese de dónde vendría el milagro que estaba por ocurrir. Así, con señas y con actitud, Jesús le fue explicando lo que ocurriría. Y dice que luego de mirar al cielo, Jesús suspiró profundamente y le dijo, Efata, que significa ábrete. Jesús se sentía muy conmovido al tener frente a él a un hombre tan lastimado por las consecuencias de vivir en un mundo separado de Dios. Con estos pensamientos en su mente, Jesús suspiró audiblemente, se escuchó el suspiro de Jesús. Y luego le dijo al sordo, Efata, una expresión aramea que significa ábrete. Y a partir de ese mismo instante, una nueva dimensión de vida incluyó a aquel que había sido sordo. Con esto se le abrieron los oídos al hombre y se destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. En un instante empezó a escuchar y a hablar normalmente. La admiración de este hombre y la alegría por su sanidad claramente no tenían límites, no tenía forma de pagar semejante bendición recibida, pero en agradecimiento por el regalo de la sanidad no dejaría de contar a otros lo que Jesús había hecho por él. Pero paradójicamente, ¿no? Mientras que estos pensamientos invadían su mente, nos dice el versículo 36, que Jesús les mandó a él y a los que estaban con él, que no se dijera a nadie, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo podía pedirle eso? El hombre no entendió el porqué de la orden de Jesús y lo desobedeció, pero absolutamente. No paró de contar sobre Jesús y la infinita bendición que él había recibido de su parte. Le resultó imposible obedecer al maestro, pero ¿por qué razón Jesús le dio una orden tan extraña a este hombre? Y ustedes saben, no es la primera vez que daba una orden hacia gente que él acababa de curar milagrosamente. Nadie entendía todavía bien el tema de la verdadera dimensión de lo que era la venida del Señor y su misión entre nosotros.
Él no dejó de lado la naturaleza de Dios eterno solo para hacerse un hombre y entonces sanar enfermos y alimentar gratuitamente a un montón de personas. Por supuesto que podía hacer eso, podía sanar mejor que cualquier médico, pero bueno, estas bendiciones temporales que las personas a veces recibimos hacen que nos encandilemos y nos confundamos y estemos buscando en alguien que puede darnos algo tan infinitamente superior solamente las migajas de una bendición en este tiempo, en el aquí y ahora. Jesús venía para darnos salvación y eso todavía no se entendía. Él sabía muy bien que las personas nos encandilamos con las soluciones de nuestros problemas en el aquí y ahora, ¿no? Él nunca quiso que nos confundiéramos con Él, ¿saben? No quiso que lo busquemos solamente para hacer parches en nuestra vida, por importantes que fuesen estos parches para nosotros, ¿no? Él quiso y quiere tenernos a su lado por la eternidad. Y bueno, se siguió llenando de gente en torno a Jesús, que trajeron enfermos con situaciones muy diversas y los ponían a los pies de Jesús. Fueron escenas muy fuertes. Las desgracias de tantas personas se acumulaban a la vista del Maestro. Ver tantas, pero tantas miserias humanas conmovía su alma, pero no le impedían ver una miseria mucho mayor que la que para todos era evidente. Jesús veía en cada enfermo a un pecador, al cual deseaba salvar. Y eso mismo veía en cada sano que se acercaba solo para acompañar a un amigo enfermo o que viniese para curiosear. No hay enfermedad más grave, saben ustedes, Jesús lo sabía muy bien, ¿no? Enfermedad más grave y terminal que la del pecado. Jesús sanó a los enfermos que fueron puestos a sus pies y abrió las puertas de la salvación a todos los paganos congregados ante él. Los corazones de los presentes fueron verdaderamente conmovidos por el Espíritu Santo. Estos paganos en realidad no eran otra cosa que ovejas perdidas por la casa de Israel, desatendidas, hijos de Dios, marginados por el pueblo, pero no por Dios. Y cuanto más les insistía que no cuenten a nadie lo que habían recibido, más divulgaban por toda la región lo que Jesús había hecho por ellos. Y la gente estaba sumamente asombrada y decían, todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Y toda la multitud de paganos, miren lo que estoy diciendo, ¿no? Toda la multitud de paganos alababa el nombre del Dios de los judíos. Al Señor le gustaba mucho demostrar que a nuestros mayores problemas Él puede resolverlos con toda la facilidad. Y aunque aún no era el momento, llegará un día en que no habrá más dolor, tristeza ni llanto, porque el Señor intervendrá y esta tierra será lo que Él siempre quiso que sea. Ojalá vos y yo, que tanto dependemos de Dios en nuestro día a día y especialmente en lo referente a nuestra salvación, dejemos de explicarle a Dios cómo debe hacer las cosas y permitamos que Dios sea Dios en nuestras vidas. Vos y yo lo sabemos, ¿no es cierto? Eso es lo mejor que nos puede pasar. Ojalá en tu vida y en la mía sea una realidad. Amén.